Sí. Ok, voy a comenzar. Bueno, mi nombre es Jaime Cruz y les voy a hablar el día de hoy acerca de la primera parte de insuficiencia respiratoria. Empezamos con algunos principios básicos. Vamos a recordar algunos términos como el volumen respiratorio por minuto. Esta es la cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías aéreas en cada minuto. Esto se va a sacar con el volumen corriente por la frecuencia respiratoria. Ahora bien, la ventilación alveolar por minuto es prácticamente similar, solo que esta va a contar el aire que llega hacia el área del intercambio gaseoso que son los alvéolos, ya que el volumen muerto, que es VM, va a estar dado por las partes del sistema respiratorio, del tronco respiratorio más bien, que no van a funcionar para ese intercambio. El volumen respiratorio minuto aproximadamente lo normal es de 6 litros por minuto. Y bueno, el del ventilación alveolar por minuto es aproximadamente 4 litros. Y recordando las áreas de WESC que nos van a servir un poquito más adelante, podemos recordar que existen zona 1, zona 2 y zona 3. En la zona 1 vamos a ver que principalmente va a estar dado por la presión dentro de los alvéolos y la presión del capilar alveolar. En esta zona, principalmente debido a que la presión del alveolo es mayor que la presión del capilar, va a estar cerrado en todo el ciclo cardíaco. Ahora bien, en la zona 2, solo va a estar abierto este capilar durante la sístole, que es cuando vence la presión del capilar a la del alvéolo, y en la zona 3 va a estar en todo el ciclo cardíaco abierto, dando lugar a un intercambio gaseoso en todo el ciclo cardíaco. Ahora, el libro de fisiología te menciona que la zona 2 y zona 3 son las formas normales o que se presentan en una persona sana. En la zona 2 principalmente se van a ubicar en las zonas altas del pulmón, y en la zona 3 se va a presentar principalmente en las zonas declives. Y te mencionaba que la zona 1 se presentaba en algunas patologías en donde, o sea, esta va a ser la normal porque no va a permitir el intercambio gaseoso en ningún momento del bombeo cardíaco. Y pues si la persona está en una posición acostada, pues estas zonas se pierden y totalmente el pulmón se vuelve zona 3 en toda su extensión. Entonces, lo importante aquí sería decir, Jaime, que el paciente necesita estar de pie, ¿no? En bipedestación para que puedan presentarse esas zonas. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Ok, muy bien. Puedes continuar. Bueno, ahora hablando de la membrana respiratoria, esta va a ser la que va a permitir, o sea, va a estar compuesta por el endotelio y por la parte de los neumocitos tipo 1. También este concepto es bastante importante, las diferencias de presiones. Esta es una medida de tendencia neta que las moléculas de gas se mueven a través de la membrana. Esto quiere decir que mientras la presión va a ser el movimiento que se va a dar entre los dos lados de la membrana. Entonces, como el oxígeno tiene una mayor presión del lado del alvéolo, se va a desplazar hacia los capilares. De forma contraria, pasa en el dióxido de carbono, que es mayor la presión dentro, que hace que salgan. Esto va a permitir la difusión de estos gases. Y bueno, la difusión del gas de oxígeno va a tener una capacidad aproximadamente de 200 mililitros, y la del dióxido de carbono va a ser el doble, ya que el dióxido de carbono se va a difundir más fácilmente que el oxígeno. Ay, Ahora, permíteme un segundito, ¿sale? sí, claro. Jimmy, ¿me escuchas? Sí, bro. Ah, ok, perfecto. Gracias. De nada.
Ya regresé. Hoy no fue mi internet. Ok. No se preocupe. ¿Continúo? Sí, por favor. Bueno, el coeficiente de ventilación-perfusión nos va a ayudar más adelante a comprender los principios, ¿no? de lo que es la insuficiencia respiratoria. Este coeficiente de ventilación-perfusión es un concepto cuantitativo que nos ayuda a entender más a fondo el intercambio gaseoso cuando hay un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión. Y más o menos lo que me ayuda a más o menos comprender este concepto es que siempre tengamos las matemáticas, porque si tenemos ventilación, pero no tenemos perfusión, quiere decir que 1 sobre 0, y cualquier número dividido entre 0, pues te da 0. Entonces, por eso en el cortocircuito, el volumen, el coeficiente de volumen, digo, ventilación-perfusión va a ser menor a 1. Ahora, si lo hacemos de modo contrario, si tenemos ventilación, pero no tenemos nada de perfusión, si intentamos dividir 0 entre cualquier número, pues nos va a dar infinito. Entonces, por eso dice que es más de 1. Y por eso en el espacio muerto va a ser el volumen, el coeficiente de ventilación-perfusión mayor de 1. Y partiendo de esto, quiere decir, en otras palabras, que en algunas situaciones va a haber ventilación en donde el flujo de aire sí llega a los alvéolos, sin embargo no hay el suficiente flujo sanguíneo para que se oxigene la sangre. Y en otras situaciones sí va a haber ventilación, sin embargo la sangre no va a estar presente. Y te mencionaba también que hay ciertas patologías en donde se van a presentar ya sea uno u otro, o en el EPOC, donde se presentan ambos, que es una combinación de los dos. Ahora lo normal es que sea de 1 a 1, o sea que sí haya ventilación y que sí haya perfusión de los capilares. Creo que, permíteme un momentito en la anterior, Jaime. Sí. Creo que aquí lo importante, que está muy claro, es esto para entenderlo, ¿no? Si es hasta el infinito, si es el infinito, pues vamos a relacionarlo casi siempre con lo que es el espacio muerto, que es lo que ya explicaron, ¿verdad? Y también si hay un cortocircuito o una sangre que no deja, que aunque pase, ¿verdad? No se llega a oxigenar, pues eso va a dar 0 y entonces esa división nos va a dar 0 y eso hablaría predominantemente de los cortocircuitos. Y que cuando todo hay un equilibrio, pues va a ser lo que es el volumen de ventilación-perfusión normal. Esos son principios básicos porque los mecanismos, si bien no los podemos saber con certeza, de acuerdo con las patologías y lo que nosotros sospechemos, vamos a tener una idea de cuál es el mecanismo que predomina en cada patología, que es lo que vamos a ver a continuación. Antes de que siga Jaime, me gustaría preguntarles alguna definición. ¿Quién levanta la mano para decirme alguna definición que haya leído de insuficiencia respiratoria aguda? Me gusta que pongas lo que sigue porque así podemos preguntar algo. Insuficiencia respiratoria aguda. ¿Alguien que me diga qué concepto es? ¿Me oyen, Jaime? Ok, sí, Rodrigo, adelante, no lo ponga, espérame. Adelante, Rodrigo. Pues una definición que leí es que es la incapacidad del sistema respiratorio para oxigenar de forma adecuada la sangre o también para eliminar de forma eficiente el dióxido de carbono. Muy bien, Rodrigo, ¿dónde lo leíste? Eso lo leí de unas diapositivas. De acuerdo, Rodrigo, gracias. Dianey, te escucho. Bueno, prácticamente era lo que ya dijo Rodrigo, era la incapacidad de los pulmones para satisfacer las demandas en cuestiones de oxígeno, y se representaba con datos de hipoxemia o hipercapnia. Igual había leído las definiciones de síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, que el Harrison decía que era un cuadro clínico con disnea, hipoxemia y infiltrados pulmonares y otros a consecuencia de una lesión difusa en los pulmones que ocasionaba la incapacidad de satisfacer las necesidades.
Muy bien, DNA. ¿Alguien quisiera complementar esa definición agregándole algo? Adelante. A ver, Brando, te escucho. ¿O ya no? Sí, bueno, aparte de lo que ya dijeron mis compañeros, pues hay que tener en cuenta igual que, por ejemplo, esta definición tiene que tener que el ambiente al que la persona respira pues sea una FiO2 de 21% y también pues como mencionaba en la literatura que usualmente esto se toma como normal a nivel del mar, porque hay una presión atmosférica que aproximadamente es de 760. Entonces, pues esto se le podría agregar igual a la definición de insuficiencia respiratoria. Perfecto, Brandon. Eso nos recuerda que es un síndrome, ¿verdad? Que no es un diagnóstico que nosotros llevemos a cabo simplemente por ver al paciente y decir, ya tiene insuficiencia respiratoria. Janet, adelante. Igual con la definición que dio Rodrigo, en el Subirán menciona que la presión arterial de oxígeno debe ser menor a 60 milímetros de mercurio y la de dióxido de carbono mayor a 45. Perfecto, Janet. Ahorita lo vamos a terminar en esta parte que sigue, que es lo que nos va a explicar Jaime, pero hay puntos bastante importantes a rescatar, ¿verdad? Que vamos a ir mencionando. Adelante, Jaime. Ay, Dios, Jaime ya se molestó. Lo quitó. No, disculpe, es que no podía activar el micrófono. ¿Ya se ve otra vez? Ya. Ajá, una disculpa. Bueno, continuando con la definición ya la dieron muy bien. Es un síndrome en el cual el aparato respiratorio falla en una o en dos de sus funciones principales, que es la oxigenación, que se va a dar por hipoxemia, y en la eliminación de dióxido de carbono, que es la hipercapnia. Entonces, se define como una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio y una presión arterial de dióxido de carbono más de 45 milímetros de mercurio. Ahora, en cuanto a citología, podemos ver que puede ser tanto de lesión directa, una lesión indirecta. Permíteme un segundito, Jaime. Déjamela en la anterior, por favor. Claro. Antes de continuar, quisiera yo retomar algunos puntos de los que ustedes ya dijeron, que es que esto sea a nivel del mar, que esto sea, una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, que el paciente no tenga ningún dispositivo de oxígeno, a que sea al 21%, que el paciente tenga también algunos datos clínicos que nos apoyen. Y en este punto quisiera yo preguntarles, ¿es lo mismo la disnea que la dificultad respiratoria? ¿Me pueden decir cuál es la diferencia? Adelante, Valentina. Pues no, porque la disnea es el síntoma subjetivo que el paciente tiene de falta de aire, y el síndrome de dificultad respiratoria ya son propiamente pues un conjunto de síntomas y signos y todo que ya es un poco más objetivo de que sí hay un problema respiratorio. Correcto. Entonces, decir que la falta de aire o me falta el aire no es suficiente. Tengo otra pregunta antes de ver la etiología. Yo cuando hablo o hago una historia clínica o hago una nota y yo pongo campos pulmonares bien ventilados, ¿qué querré decir con eso? ¿A qué me estaré haciendo referencia? Cuando nosotros decimos campos pulmonares limpios, campos pulmonares bien ventilados, ¿qué digo yo que es? Rodrigo Ojeda. O sea, yo entiendo que la interpretación que nosotros le damos, aunque puede ser que no sea la correcta, se refiere como que no hay una obstrucción o no hay... Realmente siento que se refiere a eso, que no hay obstrucción o hay algo que esté provocando un ruido diferente del que debería ser. No sé si eso es por lo que yo entiendo. Rodrigo, ¿tú crees que la clínica, en tu opinión, y bueno, obviamente tal vez con lo que hayas leído,
¿Tú crees que decir que los campos pulmonares bien ventilados garantiza que hay una adecuada ventilación, perfusión, que es de lo que estamos hablando hoy? Decir que, por ejemplo, no hay insuficiencia respiratoria porque os oiga bien. No, porque, o sea, después creo que vamos a ver que realmente hay muchos mecanismos en los cuales no afectan como tal al pulmón, sino que son mecanismos externos que podrían estar afectando la perfusión y el intercambio gaseoso. Y pues eso puede ser que simplemente no se dé o no se escuche a través de un estetoscopio. Necesitamos a lo mejor pruebas más sensibles como una gasometría que nos podría permitir saber cómo está la oxigenación, la perfusión, las presiones de oxígeno y de CO2. Perfecto, Rodrigo, perfecto. Eso es importante. Laura, ¿quieres agregar algo? Pues solo quería agregar que pues en realidad lo que estamos midiendo es pues a la auscultación. Entonces lo que vamos a medir es el paso del aire en los las diferentes partes del pulmón. Entonces técnicamente es lo que medimos, o sea que lo que escuchamos. En cambio, lo que nosotros estamos viendo acá es la oxigenación, o sea que sí está pasando aire a tus pulmones, pero no está llegando el oxígeno a tus tejidos. Es lo que quería ver. Muy bien, Laura. Voy a aprovechar que ya abriste tu micrófono y te preguntaría, entonces, ya mencionó Rodrigo que él necesitaría a lo mejor una gasometría, creo que sería bastante decente, ¿no? Para hablar de insuficiencia respiratoria. ¿Algo más que te pudiera ayudar? Hablamos que, bueno, y vamos a hablar más adelante de la clínica, de todo eso. Pero algo más que, además de la gasometría, que te pueda ayudar. Como datos clínicos o algo así. Además, algo más que te pudieras apoyar para hacer el diagnóstico de insuficiencia respiratoria. Elías, te escucho. ¿Podríamos medirle la saturación de oxígeno? Esto es un muy buen punto, Elías. Pero aquí hay un sesgo en una patología. ¿Cuál es la patología en la que en la oximetría? Hay varias situaciones, no sé si lo vamos a hablar, pero el oxímetro tiene varios problemas. Un problema, ¿cuál sería con qué patología? A lo mejor no me explico de nada, Elías, pero hay una patología en particular en la que no sirve mucho el oxímetro, pero sí es bastante útil, ¿no? De hecho, pues ahora ya están hasta caros. La verdad no sé, pero, o sea, sí me había leído que la saturación era como que lo más fiable, pero no sabría decirle. La utilidad es enorme, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso más tarde, pero la utilidad del oxímetro es enorme, ¿no? Imagínense ahorita, siempre se los digo porque ustedes son los estudiantes del COVID, ¿no? En tiempos de COVID, así como en tiempos del cólera, ¿no? En tiempos del COVID, cuando estamos viendo ahorita todos los cambios que se han dado por el COVID, pues ya todo el mundo quiere tener un oxímetro en su casa. ¿Por qué? Porque la utilidad del oxímetro es bastante y para enfermedades como el COVID, pues quedan bien, ¿no? Pero hay algunas patologías donde no. A ver, Valentina. Pues para ayudar al síndrome de insuficiencia respiratoria, creo la espirometría es útil, y entre las patologías que es engañosa la saturación de oxígeno, no sé si podría ser, por ejemplo, la intoxicación por monóxido de carbono. Totalmente de acuerdo, porque quiero rescatar dos cosas antes de que tienes un momento para pensarlo. Esto que acabas de decir es muy, muy cierto, ¿no? La espirometría es un estudio económico bastante útil, sobre todo para patologías obstructivas, que son, pues, o sea, un buen porcentaje de las patologías que llegan a urgencias. Lástima, ¿verdad? Que pues la inversión en espirómetros es casi nula, ¿no? Pero ni es caro, pues es muy práctico, aporta mucho, etcétera. En particular, la del monóxido, esa es una creo yo, la principal.
de las como patología en la que el oxímetro no sirve. Porque el oxímetro, ¿qué es lo que mide, Valentina? De allí viene la respuesta. Pues precisamente la saturación de la hemoglobina con el oxígeno, la unión. Cuando pasa el pulso, el flujo sanguíneo. Perfecto. ¿Y qué pasa en la intoxicación por monóxido? El oxígeno está unido o sea, el carbono y el oxígeno, que son pues el monóxido de carbono, se unen a la hemoglobina, pero como tiene una molécula, o sea, tiene molécula de oxígeno y todo, pues lo mide como si estuviera saturado por el oxígeno. Perfecto, Valentina. O sea, saturada la hemoglobina, pero de monóxido. Entonces, evidentemente, el oxímetro no puede hacer la diferencia y lo capta como una adecuada oxigenación. Es verdad y es cierto. Existen otras circunstancias en las que el oxímetro no es de tanta utilidad porque influyen otros factores inherentes a la colocación del aparato y me gustaría que lo vayan mencionando, aunque hay suficiente tiempo porque como eso es parte del diagnóstico, hay mucho tiempo para que vayan poniendo las razones por las cuales el oxímetro pues no lee bien. En el caso de la intoxicación por monóxido, lo lee bien, pero está saturado, necesitaríamos carboxihemoglobina para hacer el diagnóstico. Lo pueden ir anotando en el chat, lo que ustedes crean que interfiere con la lectura del oxímetro de pulso, ¿no? Sobre todo, como les digo ahorita, todo el mundo quiere tener uno en su casa, bueno, sí, pero hay que tener en cuenta hay que tener precaución con estas cosas. Adelante, Jaime. Ok, entonces en la etiología, como habíamos mencionado, no es una enfermedad como tal, sino es un síndrome, es decir, que va a tener signos y síntomas que, o sea, van a haber patologías que van a compartir su fisiopatología, ¿no? Y pueden ser por lesiones directas, principalmente la neumonía, o lesiones indirectas, la sepsis. Y bueno, en esta bibliografía que encontré, pues solo quería mostrarles que hay un montón de causas, ¿no? De síndrome de insuficiencia, tanto por trastornos de la vía aérea, edema pulmonar, del parénquima, vasculares. Entonces también uno muy importante es trastornos del sistema nervioso central, que vamos a ver más adelante, como los sedantes, los trastornos de la hipertensión intracraneana que pueden afectar el centro respiratorio y por tanto producir una insuficiencia respiratoria. Pasando a la fisiopatología, vemos que hay tres principales fases a nivel histológico, la exudativa, la proliferativa y la fibrótica. La exudativa, como vemos en la imagen, como dice su nombre, va a haber un desplazamiento del plasma hacia los alvéolos, dentro de los alvéolos, porque se pierde la solución de continuidad de la barrera, de la membrana capilar, y va a permitir este llenado, ¿no? Evitando o dificultando más bien el intercambio gaseoso. Se va a producir durante los primeros 7 días. En la fase proliferativa, de los 7 a 21 días, va a haber un infiltrado de células del sistema inmune. Se van a cambiar los neutrófilos por linfocitos. Bueno, en la primera parte, en la exudativa, se me olvidó mencionar que va a haber daño daño hacia las células que componen el alvéolo, como son los neumocitos tipo 1 y 2, por la liberación de citocinas proinflamatorias. Y ya en la fase fibrótica, que es más allá de los 21 días, esta va a haber un remodelado. Entonces va a estar ocupado por tejido fibrótico y en esta fase se relaciona con un aumento de la mortalidad del paciente. Y bueno, esto es en teoría cómo se verían los infiltrados alveolares. Súper de moda. Sí. Súper de moda. Famosísimos infiltrados alveolares. Y en la famosísima clasificación, ¿sabes cómo se llama? La que salió con el COVID. Súper famosa. Hoy por hoy, digo, porque hace, no sé, hace un año, tal vez ya existía, pero pues nadie la conocía, ¿no? En cuanto a los infiltrados. Pero ahorita lo platicamos cuando hablemos del diagnóstico. Antes de que nos hables de esto, Jaime, me gustaría
oír unas pequeñas definiciones de tus compañeros, ¿de acuerdo? Para Ok. que pues, nos conectemos todos y vamos a aprovechar que hay buen internet hoy. Alteración, ventilación, perfusión, ¿quién me dice? Todo lo que pueda. Es uno de los mecanismos más bonitos, más fáciles de entender, más, digamos, de comprender la fisiopatología un poco, ¿verdad? Lo difícil de hacer el diagnóstico. Alteración, ventilación, perfusión. ¿Y dónde están las manos que abundaban? Mecanismo muy completo. Brandon, bueno, espérame. Me voy a ir a Melissa, que Melissa solo me escribe en el chat, casi no la escucho. Adelante, Melissa. No quiere escribirme. Me va a escribir, seguro, Melissa. Es que se oye bajo, ¿verdad? A lo mejor ya estás hablando. Oigo una voz. Sí, se escuchó que estaba hablando, pero muy bajito. Sí, por eso me escribe en el chat. Es la razón por la cual me escribe en el chat. Lo vamos a intentar, Melissa, otra vez. Inténtalo otra vez. Si no, bueno, ya vi que está Brandon. ¿Ya me y escuchan? Rodrigo. Sí, ya. ¿Ya? Bueno, Sí. en cuanto a los mecanismos de insuficiencia respiratoria por la relación de perfusión-ventilación, pues había leído que eran por aumento del espacio muerto. Es decir, que, por ejemplo, que estén muy ventilados o hiperventilados los alvéolos, o que sea por aumento del shunt fisiológico, que haya poca ventilación y haya mucha, o sea, los alvéolos estén sobreperfundidos. Ajá. Como hablábamos un poquito cuando hablábamos de las zonas, ¿no? Sí. Y en este caso, ¿cómo crees que va a estar esa ventilación minuto? ¿Te acuerdas de lo que acaba de hablar ahorita Jaime? Sí. ¿Cómo estaría? ¿Te acuerdas? Lo acaba de poner hace unos diapositivas. Si quieres, puedes cambiarla, Jaime, para que se acuerde de lo que estoy preguntando. Era la anterior. ¿Es aumentada o disminuida la relación? En donde estaba la insuficiencia respiratoria, creo. Ajá, la relación. Bueno, a lo mejor ya me expliqué, Melissa, ¿te acuerdas? Sí, eso del, ajá. ¿Cómo crees que estaría ese cociente? Si es por que hay un aumento en la ventilación. Melissa con su micrófono. ¿Otra vez? A ver, Brandon. Bueno, recordando un poquito más sobre la fisiología de ventilación y perfusión, pues sabemos que, por ejemplo, para que se dé la hematosis, que es la oxigenación de la sangre capilar pulmonar, pues este consta de 3 mecanismos que van a intervenir, que es la ventilación alveolar y la perfusión capilar alveolar. Como ya había mencionado Jaime, pues la definición de ventilación alveolar pues va a ser el aire. Bueno, para no repetirlo, tenemos que, para explicar esto, como mencionaba, por ejemplo, si el cociente es mayor a 1, en este caso, pues va a ser la condición, va a ser que el oxígeno va a estar presente en los sacos alveolares, pero no se va a estar usando en su totalidad. Entonces va a haber una hiperventilación, pero va a haber una hipoperfusión. Y cuando es menor a 1, quiere decir que hay una hipoventilación, pero hay una hiperperfusión. Entonces, ya basándonos de esto, el mecanismo, pues tenemos que, por ejemplo, en algunas patologías en las cuales, por ejemplo, el asma, el EPOC, se van a crear gradientes de ventilación que pues van a alterar la distribución en las distintas zonas del pulmón, como en las zonas que habíamos mencionado hace un momento. Y entonces, pues algunas van a estar mal ventiladas, pero van a estar bien perfundidas y los coeficientes pues van a estar reducidos. Entonces, se va a producir un aumento de la mezcla de la sangre venosa y va a ser una sangre mixta
mal oxigenada, que va a empobrecer el contenido del oxígeno en la sangre arterial. No sé si me expliqué. Yo sí te entendí, Creo que no está la doctora. pero la doctora sí. Se salió. Que por cierto, Melissa, yo sí te escuchaba. Gracias, Chavis, a todos los que Yo me más escuchan. o menos, Melissa, más o menos. ¿En qué quedamos el final? Cuéntame el final. Oí que estabas hablando una buena parte y luego te perdí. Bueno, prácticamente el mecanismo va a ser porque en algunas enfermedades respiratorias pues se va a afectar esta ventilación-perfusión y se van a crear gradientes en los cuales se va a ver alterado la ventilación en las distintas zonas del pulmón. Y, por ejemplo, va a haber una mezcla de sangre venosa mixta que va a estar mal oxigenada y pues esto va a empobrecer el contenido de O2 de la sangre arterial. Y pues prácticamente se da porque algunas zonas están, no están bien perfundidas dependiendo de la patología que sea. Pueden ser a expensas de ambas, ¿verdad? Puede ser a expensas de la ventilación o puede ser a expensas de la perfusión, efectivamente. Y de hecho, pues la gran mayoría de las patologías está ubicada en esas alteraciones ventilación-perfusión. ¿Cómo podemos sospecharlo, Brando? Si no has apagado tu micrófono, ¿cómo lo puedes sospechar que ese sea el mecanismo? ¿Hay algo que puedas hacer? En sí, por ejemplo, si se administra oxígeno, pero bueno, eso creo que sería más dependiendo si está afectado o no la membrana, pero usualmente en las que pues no está comprometida la membrana, en estas el oxígeno si lo administramos al 100%, sí van a mejorar, o sea, va a mejorar la oxigenación. Correcto. ¿Y ya habían dicho cómo iba a estar el gradiente? Ya vi que ya lo puso en la imagen, Jaime, ya lo destapó. Pero, ok, ya lo habían dicho, creo que, no sé si Melissa o tú lo habían dicho, Brandon, y no lo escuché Puede cómo estar iba a estar. aumentado o disminuido, ¿no, doctora? Ajá, depende de qué. Si está aumentado, depende de si el alveolo está hiperinsuflado. Y si está disminuido, depende de la perfusión. Muy bien, de acuerdo. Perfecto. Aquí puede ser variable porque depende si es expensas de la ventilación o de la perfusión. De acuerdo, muy bien. Ahorita veo que ya lo sacaste aquí a todos los mecanismos. Nada más, Jaime, antes de que lo expliques o complementes lo que están diciendo, quisiera yo oír uno más. ¿Quién me dice de la hipoventilación alveolar? Otras manos que me hablen un poco de la... ¿Viene? Activar. Ya empezó a hablar Diana y no la oigo. ¿Me escucha? Es que sí. no me dejaba activar el micrófono, disculpe. Dijo hipoventilación alveolar, ¿verdad? Sí, exactamente. Habíamos visto en clases anteriores, creo que en la de sepsis, habíamos visto igual este mecanismo. Bueno, similar. El caso aquí es que se supone que hay una disminución en el flujo que le va a llegar a los alveolos. Por lo tanto, pues, se va a ver afectado el intercambio gaseoso porque el flujo está disminuido, esta consecuencia de mecanismos extrapulmonares, como bien pueden ser intoxicaciones por barbitúricos, habíamos visto igual trastornos musculares como en Guillain-Barré, miastenia gravis y otros. Esta tiene una particularidad, Dianey, precisamente como lo acaba de decir, no es común en sepsis. En sepsis el mecanismo más común sería igual ventilación-perfusión. En la hipoventilación alveolar, ¿cómo se encuentra generalmente el parénquima pulmonar? Se supone que aquí se supone que encuentra? estrictamente debe estar sano. Porque ¿Está dañado? ¿Está bueno? ¿Está malo?
Está sano. En la hipoventilación alveolar está sano. Diana, ya estás hablando y no te escucho. Doctora, sí estoy hablando. ¿Me escucha? O alguien que conteste Yo sí lo la que le estoy escucho. preguntando ¿Me a escucha? Diana. Doctora, Sí está hablando, Diana. Sí, está hablando. está sano, doctora. ¿Cómo se encuentra el parénquima? ¿Cómo se encuentra el parénquima pulmonar? ¿Sí me oyen? ¿Me oyes, Jaime? Yo Está sí la sano, escucho, doctora. doctora. ¿Me escucha, doctora? Creo que no. No bien. Cortado, creo, ¿verdad, Jaime? Doctora, ¿usted me escucha? Ah, ya. Pero sí se encuentra el parénquima sano. Ajá. ¿Ya me El escucha? parénquima debe estar sano. Si yo sí, Ajá. y espero que ustedes también a mí. El No, parénquima efectivamente. Perdón, Jaime. no, es que sí, solo quería decir que lo dijo Dianey bien. Ella había dicho que el parénquima estaba sano. Ah, ya. Exactamente. Por lo general es un parénquima sano. Y tiene otra particularidad, además de esto. ¿Qué otra particularidad tiene? Que además de estar hipoxémica, ¿cómo puede estar el CO2, Dianey? Pues el CO2 entonces tendría que estar aumentado. Porque pues como se Puede, está, como la causa es ¿cómo se está? o sea, como está disminuido el flujo, o sea, no puede haber el intercambio, entonces el CO2 se va incrementando. El oxígeno disminuye, pero el CO2 pues se va aumentando porque se sigue quedando ahí, no puede intercambiarlo por la falta de flujo. Efectivamente, generalmente hay una hipercamia, a diferencia de las otras. Las otras en ventilación perfusión puede haber también hipercamia, pero no es común solo en ciertas patologías. Y en esta particularmente, como la causa es extrapulmonar y el parénquima generalmente se encuentra sano, entonces no suele haber hipercamia. Puedes continuar, Jaime. Muy bien. Continuando con la siguiente, que es la limitación de la difusión alveolo-capilar de oxígeno. En este es debido principalmente a un engrosamiento de la membrana capilar. No va a ser reversible y pues sí ayuda al oxígeno, pero más que nada para limitar el daño. Por ejemplo, en estas patologías son característicos en el EPOC y en la tuberculosis, que pues todavía tenemos en nuestro medio, desgraciadamente. Y en la última, ya formalmente, ¿Cómo lo entiendes tú, Jaime? Esto de la limitación de la difusión, ¿cómo lo entiendes tú? Cuéntamelo. Por ejemplo, la tuberculosis, ¿tú cómo lo entiendes? ¿Qué es lo que pasa? Pues yo pienso que ya estaría el pulmón en la fase de fibrótica, de tal forma que ya no podría dar ese cambio, ese intercambio gaseoso que normalmente se debería dar a nivel alveolar. En este caso tendríamos un pulmón endurecido, ¿sí? Y restrictivo. Puede que esté como en el EPOC por la membrana, pero sobre todo estaría duro. Es un pulmón fibrótico, efectivamente. Por lo tanto, pueden también, si es, por ejemplo, por un EPOC, en estos casos pudiera ser que haya respuesta al oxígeno, pero podría ser que no suficiente, como el pasa en el EPOC, que manejan cierta cantidad de hipercamia y cierta cantidad de hipoxemia. Entonces, aunque digamos, hay una respuesta al oxígeno, no es esa, como la membrana está muy endurecida y generalmente muy dañada, la respuesta al oxígeno no es la esperada como cuando hay un parénquima sano o sin afectación. Adelante, Jaime. Gracias. Y ya en el último formalmente, que es el cortocircuito intrapulmonar, aquí la sangre venosa mixta que debería ser oxigenada, no hay áreas para que sea ventilada y entonces no se
no se oxigena la sangre. Algunas enfermedades características son las atelectasias, la neumonía, puede haber ciertos casos de hemorragias, edemas, de tal forma que el oxígeno no pasa a la sangre. Y en este es la única patología de todas las 4 que no va a tener una respuesta al oxígeno. Y bueno, este último mecanismo estaba como de extra, que es la reducción de la FiO2, que este principalmente tiene que ver con la altitud en la que uno se encuentre, ya que a nivel del mar tenemos una presión de oxígeno de 160 milímetros de mercurio y esta puede variar. Mientras más alto, pues va a ser menor. Y pues prácticamente algunos libros, de hecho, te la manejan como una hipoventilación. Por eso en el Farrera solo te mencionan estas principales 4. Efectivamente, mucha bibliografía no la menciona porque realmente no es una insuficiencia respiratoria como tal, ¿verdad? Es una insuficiencia que, bueno, al cambiar de altitud, eso ya no se presentaría, ¿no? Entonces, pues no es realmente un mecanismo de insuficiencia respiratoria como los otros. Entonces, de los cuales, de las más común, pues ya hablamos que es la ventilación perfusión, que puede cambiar el gradiente y el volumen. Ventilación perfusión puede ser variable, ya mencionamos. En el caso de la hipoventilación alveolar, platicábamos que hay un parénquima generalmente sano, que se trata normalmente corrigiendo la causa desencadenante y apoyo con oxígeno por mientras. Y que en la limitación con difusión alveolocapilar necesitan ustedes, generalmente aquí hay problemas de ventilación y por endurecimiento de la membrana que necesariamente van a necesitar oxígeno a concentraciones muy altas. En el SHUM pueden tener concentraciones muy altas y desafortunadamente la oxigenación no va a llegar porque hay el cortocircuito. Y en las otras, pues igual solamente en la reducción de la FiO2, pues realmente solamente sería modificar la causa. Adelante, Jaime. Muy bien, pues ya pasando a la clasificación, principalmente tendremos el tipo 1, que es la hipoxémica. Esta es la forma más común de insuficiencia respiratoria y ocurre cuando el intercambio normal de gas se altera gravemente y termina pues en hipoxemia y se define como una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor de 90. El tipo 2 es la hipercápnica. Ocurre por retención aguda de dióxido de carbono y pues se define como una presión arterial de dióxido de carbono mayor de 45-50 milímetros de mercurio, produciéndose en este caso acidosis respiratoria. Y en el tipo 3, alguna bibliografía que revisé te la manejaba como una tipo mixta, ya que se presenta en pacientes posoperados, en pacientes con sepsis. Sin embargo, los principales que veremos son los tipo 1 y el tipo 2. En cuanto al cuadro clínico, las manifestaciones de la insuficiencia respiratoria tipo 1 son producto de combinación de características tanto de hipoxemia arterial como de hipoxia tisular, por lo que va a haber un aumento de la ventilación por minuto y esto es debido a la estimulación de los quimiorreceptores. Entonces, es decir, los pacientes van a presentar disnea por esa sensación de falta de aire, por la hipoxemia. También pues se van a ver estimulados otros sistemas, dando como resultado la taquipnea, hiperventilación, taquicardia, ansiedad, diaforesis y hasta debido a la acidosis puede haber, la acidemia puede haber arritmias cardíacas, alteración del estado mental. Y en cuanto a los síntomas de la insuficiencia respiratoria tipo 2, estos van a tener un efecto depresor sobre el sistema nervioso central. Y aquí vamos a ver síntomas principalmente como somnolencia, temblores, cefaleas y hasta en los casos graves, coma. Bueno, pasando al diagnóstico, como mencionamos anteriormente con la doctora, va a tener que ser un diagnóstico clínico, o sea, sindromático. Tenemos que ver al paciente que tenga síntomas de disnea, taquipnea,
pero también es muy importante los gasométricos, ya que esto nos va a permitir checar el índice de Fick, que se hace con la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de dióxido de carbono, y con esto pues, se puede sacar el índice de Kirby, que es necesario una relación menor de 200 milímetros de mercurio. También te dice que es de suma importancia hacer los exámenes radiológicos, de tomografías, y esto no tanto con un fin diagnóstico de la insuficiencia, sino un diagnóstico etiológico. Y bueno, ¿algo que quiera agregar? Espérame, sí, a ver, ¿me oyen, Jaime? Sí, claro que sí. Ok, entonces, yo estaba poniendo en el chat, antes de que nos pases esta del cuadro clínico, Regreso. ¿cuáles son los mecanismos? Sí, ¿cuáles son los mecanismos? No, la anterior, por favor. O yo estoy viendo una que tiene una placa que dice diagnóstico, la del cuadro clínico. Bueno, aquí. ¿Cuáles son los mecanismos que se relacionan más bien con la insuficiencia respiratoria tipo 1? De los que ya mencionamos, ¿cuáles son los que más se van a relacionar con la tipo 1? No, Jaime, si alguien me pudiera contestar. Si alguien me pudiera decir cuáles son los que se relacionan con la tipo 1, con la hipoxemia. Yo consideraría A ver, que Raizel. sí, yo consideraría que pudiera ser por la alteración de la difusión que hay por la barrera, por la membrana. Porque pues normalmente, como es hipoxémica, las causas principales normalmente son por De acuerdo. alteraciones pulmonares. Ya no escucho nada. Creo que no. Entonces esas más bien serían tipo las que a ver si me escuchan. Es que se Pero escucha. permítame un segundito otra vez. Ya voy entrecortado, ya lo vi. Ahí voy. Espérenme, denme un momento otra vez, como siempre. Bueno, espero que me oigan otra vez. El problema es que cuando me pongo en mi celular ya no veo el chat.
Entonces, Reiser va diciendo los mecanismos que consideran más bien de tipo 1 y cuáles son los tipo 2. Como ya habíamos dicho, ¿cuál es el mecanismo que pudiera ser tanto hipoxémico como hipercápnico? O sea, puede ser a veces tipo 1 y a veces tipo 2. Ya quedamos que generalmente las extrapulmonares son tipo 2, por ya lo acaban de mencionar, que son retencionistas de CO2, entonces generalmente son hipercámicas. ¿Cuáles pudieran ser tanto a veces tipo 1 y a veces tipo 2? ¿O en qué creen que pueda depender? O un ejemplo, por ejemplo, que se les ocurra. Taquipnea. A ver, ¿quién habló? Fui yo. Jaime, a ver, Sí. Jaime, adelante, te escucho. Bueno, a mí se me ocurre la taquipnea porque se va a producir tanto por la hipoxemia para que el paciente reciba más oxígeno y pues como hay una retención de dióxido de carbono, eso igual podría estimular el aumento de la respiración. ¿En qué caso? Una taquipnea, por ejemplo, condicionada, ¿por qué? Un ejemplo, lo que creas. Aquí el chiste hoy es que más o menos capte más o menos de las patologías. Entonces, por ejemplo, ¿qué se te ocurre? En una neumonía, porque no hay ese intercambio por edema, o sea, bueno, no neumonía, sí, o sea, cuando se ocupan los alvéolos por algún derrame. Bueno, aquí, por ejemplo, una neumonía, un derrame, un choque séptico, pudiéramos tener, por ejemplo, sí puede haber y generalmente, ¿qué va a pasar? Si hay una taquipnea, pues debe barrer con el CO2 y probablemente va a tener hipoxémica. Pero si hay una fatiga, y hablando probablemente de lo que ya hemos estado comentando, del choque séptico, si hay una fatiga muscular, la causa sí es la neumonía, si es un choque, probablemente un foco, y va a tener una hipoxemia secundaria a la ocupación alveolar y posiblemente al principio pudiera ser hipoxémica, pero efectivamente después de cierto tiempo, si hay una fatiga de los músculos respiratorios o el nivel neurológico también ya está dañada, seguramente vamos a tener también una hipercamia, correcto. Otro ejemplo que se les ocurra, vi tu mano, Valentina, ¿la bajaste? No, A ver. Yo estaba pensando en la EPOC. Correcto. De hecho, es una de las patologías que mejor lo ejemplifica. Por ejemplo. Pues, o sea, al principio, pues obviamente como es obstructiva y no puede salir el aire de manera correcta, pues puede condicionar una hipercapnia, porque no se puede eliminar el dióxido de carbono. Y pues obviamente conforme va avanzando la enfermedad y por ejemplo, si aparece enfisema, todo eso, pues puede haber hipoxemia también. Efectivamente, hipoxemia casi siempre la van a tener hasta cierto punto e hipercamia también por la retención del CO2 condicionada por el mismo daño del parénquima. Entonces, seguramente el paciente con EPOC agudizado va a entrar en lo que es la ventilación, perfusión y seguramente puede cursar, creo que es una de las que más pueden ejemplificar que el CO2 puede estar aumentado. El ejemplo de la neumonía básicamente sería ventilación, perfusión y sería tipo 1, pero si ya hay fatiga que les mencionaba, ahí ya pudiéramos tener una tipo 2. Entonces, esta clasificación es muy utilizada porque es como parte de lo que es el síndrome. Se pone insuficiencia respiratoria aguda, tipo 1, tipo 2, casi nunca se pone el mecanismo, más que ya luego ya con los índices o los cocientes o etcétera, los comentarios se puede poner, pero generalmente la clasificación más utilizada es esta clasificación de que si es tipo 1 y tipo 2 porque pues se puede hacer con una gasometría. Ponme la siguiente, por favor, Jaime. En esta que yo les comentaba, yo les decía hace un ratito y platicábamos un poco de lo que eran los infiltrados alveolares. ¿Alguien me los puede? Les decía que, por ejemplo, ahorita con el COVID y todo eso, los infiltrados alveolares son muy socorridos. ¿Alguien sabe qué significan o cómo se ven o cómo o para qué sirven? ¿O qué entienden? A ver, Rodrigo. Bueno, lo que yo entiendo es que el espacio aéreo que normalmente pues ocupa
O sea, sí, el aire que ocupa normalmente el espacio alveolar es sustituido por líquido. Entonces, esto va a dificultar la difusión de los gases, pues porque va a hacer que va a afectar pues el espacio que tiene que atravesar ese gas entre la sangre y toda la membrana, ¿no? Y pues en la radiografía, al ser normalmente el aire se va a ver oscuro, ¿no? Y al El ser aire, sustituido por sí. líquido, pues ya Exacto. ¿Cómo se ve? es radio opaco, creo que. Radio opaco es oscuro, creo, Perdón, ¿no? radiolúcido entonces, ¿no? Ya no lo sé, eso no lo sé. Ya se me olvidó. Bueno, pero Pero ustedes blanquito. ya están llevando exactamente qué es la congestión también. Aquí, por ejemplo, en lo que acabas de decir, antes de que sigamos, ¿es unilateral o es bilateral, Rodrigo? El que estamos viendo. No, bueno, en la placa sí es un poco más fácil, pero en lo que tú estabas explicando, ¿normalmente es unilateral o bilateral? Pues en este caso creo que sería bilateral. Exactamente, porque normalmente no es una condensación como la Ajá, veríamos. como una neumonía, ¿no? Que en ese caso ya tendría que ver. Bueno, depende. No, sí, efectivamente, una neumonía, al menos que sea una neumonía típica o de focos múltiples, nos va a dar infiltrados en los dos lados. Normalmente se ve una condensación y como por ejemplo decía Jaime, puede ser hasta un derrame, una neumonía con derrame, efectivamente. Pueden ser esos infiltrados alveolares que son muy de moda. Les comentaba hace un ratito, ¿cómo se llama esa clasificación de los infiltrados alveolares utilizada actualmente, sobre todo para pacientes con COVID? No lo voy a poder escribir en el chat. Seguramente sí lo puedo escribir, pero no sé cómo hacerlo en el celular. Alguien que la haya leído, haya casi todas las tomografías y están hablando de esta clasificación. ¿Alguien ha oído hablar de ella? Una manita. De esos infiltrados alveolares, de esa ocupación que se va sustituyendo por el líquido que sustituye, ¿verdad? Lo que es el aire o se va ocupando el alveolo, porque también lo explicamos así. ¿Alguien lo sabe? ¿Me oyen, Jaime? ¿O ya de plano ya no me oyen? No, sí lo escucho, doctora, pero bueno. no me lo sé. Ok, no importa, no importa. ¿Alguien la sabe? No. Ok, esa clasificación se llama CORADS. Se los voy a deletrear porque como no les digo que ya me salí de la compu. CORADS. Búsquenla, está interesante. Es una clasificación muy moda, muy utilizada para pacientes con COVID. Es para precisamente esos infiltrados alveolares. Díganme otra cosa que pudiéramos buscar en una placa. Una placa es como, la verdad, ahorita que están llevando creo que rayos, es de suma utilidad difícil a veces, pero ¿qué más podemos ver? Una placa de verdad les puede aportar muchísimo. Neumonía, condensación, derrame, ¿qué más? ¿Qué más? Infiltrados alveolares, ¿qué otra Podría cosa? ser también en el caso de un EPOC o cualquier enfermedad obstructiva, el atrapamiento del aire. Perfecto. ¿Y qué más? Aprovechando el atrapamiento de aire, ¿qué más va a haber, Rodrigo, en esos pacientes? Atrapamiento de aire, ¿y qué más? Otra cosa como pasa en el asma, ¿verdad? ¿Qué le pasa a los arcos? ¿Podría haber? ¿Perdón, Valentina? Atelectasias. Correcto. Las atelectasias son más comunes, ¿sabes en cuál? Por ejemplo, en los pulmones fibróticos, que habían dicho, en la tuberculosis, en las bronquiectasias, por ejemplo, las bronquiectasias infectadas son como bolitas, cavernas, allá. ¿Qué otra cosa, por ejemplo, cuando Creo hay que por la alteración del parénquima pulmonar, era lo del patrón empanal de abejas, podría ser. Ajá, bueno, eso es ya para casos graves de neumopatías, esos ya son más graves, ¿no? Porque ya son pulmones totalmente dañados, ¿no? Pero por ejemplo, con los arcos costales, ¿qué pudiéramos encontrar? Que también son muy característicos. Ok, que se ven horizontales. Exactamente. Correcto, muy bien, muy bien. Todo lo que podemos ver. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen? Y Vamos a no ver solo hablando de broncograma aéreo. ventilación. Broncograma, ¿qué es eso? A ver, ¿quién Es habló? yo, Jaime otra vez. Ok. Ajá, tengo entendido que es cuando se logra ver los bronquios
O sea, porque ya hay, o sea, porque en lugar de que no se vean, ya se ven, porque están llenos de líquido. Efectivamente. A veces también lo malo del broncograma es que puede ser por que esté muy penetrada, ¿no? Que se vea así muy penetrada. Eso es lo malo. A ver, Odaris, vi tu mano. Es que iba a responder lo de que qué más se puede ver en la placa. Adelante. Y pues se puede ver derrames igual, pleurales. Se pueden ver, hay síndromes cavitarios igual, como la tuberculosis. Igual se puede ver neumotórax. Muy bien, efectivamente, sobre todo por causas extrapulmonares. ¿De acuerdo? Otra cosa, doctora, que me acabo de acordar es que cuando hay atrapamiento de aire creo que también se aplanaba el diafragma. También se abaten los diafragmas y, por ejemplo, si fuera una insuficiencia cardíaca, o sea, a expensas de ventilación, edema agudo pulmonar, por ejemplo, de perfusión, perdón, problemas pulmonares como la edema agudo pulmonar, ¿qué podemos encontrar? Claro que lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca, pero, Laura. Podríamos encontrar, o sea, en la placa que está todo negro, creo que es radio. O sea, se va a ver todo negro, ya no se va a observar las pequeñas ramitas, sino que se va a ver, o sea, ya va a estar oscuro porque va a estar o sea, ya va a tener, ya está ocupado el pulmón por el derrame. Ay, no, el pulmón negro es más común de cuando hay un atrapamiento, por ejemplo, también supongo que lo vamos a revisar cuando veamos neumotórax, pero el neumotórax es un pulmón totalmente negro, sin trama, ¿no? Entonces, allá sí, generalmente en el edema agudo pulmonar, como hay líquido, generalmente es blanco y aparecen las famosísimas, conocidísimas líneas, ¿cómo? ¿Cómo se llaman? Líneas de Kerley. Muy bien, las B de Kerley o el patrón de alas de mariposa, llamado de hipertensión merocapilar, cardiomegalia, etcétera. O sea, una placa es de verdad algo que les va a aportar muchísimo. No son como que sean radiólogos, ¿no? Para sacar los corras y todo eso, pero por ejemplo, ahora sí lo ponen corras 12, corras tantos puntos, sugestivo de una afectación moderada, así aparecen los reportes COVID. Bueno, pasando a otro asunto, yo les decía hace unos días cuando hablábamos de sepsis, platicábamos un poquito del índice de Kirby. ¿Qué necesito para sacar el índice de Kirby? O la PAFI o como le quieran llamar. ¿Qué necesito? Está fácil, ¿no? Una gasometría y ¿qué más? Necesito algunos parámetros. ¿Cuáles son, Reiser? No se duerman, díganmelo, háblenlo, díganlo, lo que se les ocurra. La FIO2, correcto. ¿Cómo la calculamos? ¿En base a qué? Lo vamos a ver. ¿En base a qué calculamos la FIO2? Hacia el paciente está o no con soporte ventilatorio. Correcto, un dispositivo. Muy bien. ¿Qué más necesitamos? Se ve que hacen gasometrías hoy por hoy. ¿Qué más necesitamos? Gasometrías, dispositivo. ¿Qué más? No te oí, Laura. La presión parcial de oxígeno. La presión parcial de oxígeno, esa normalmente la va a dar la gasometría y ustedes tienen que meterle unos datos. Uno es la FIO2, la tenemos que calcular de acuerdo al dispositivo que tenga el paciente y los litros a los cuales tenga el dispositivo. Y el otro punto es, ¿qué más necesitamos? Nos falta un dato para poder hacer una gasometría adecuadamente. Un punto nada más. A ver, Dami. Ay, no sé, estaba pensando pues poner si es arterial o venosa. Eso es importantísimo, sobre todo, no para insuficiencia respiratoria, porque allá sí necesitan un arterial, pero por ejemplo para la saturación venosa central, que hablábamos de sepsis, es súper útil, ¿no? Para el caso de insuficiencia respiratoria, obligatoriamente tiene que ser arterial. ¿Qué otro punto nos falta? Uno facilísimo, todos los días cuando salen en algún lado. La saturación de oxígeno. La saturación se supone que también te la debe dar la gaso. Lo que necesitan meter ustedes sería
todos los días cuando van a algún lado, ¿qué les La toman? fracción inspirada de oxígeno. La temperatura. La temperatura. Efectivo. Acuérdense que la temperatura tiene mucho que ver con las variables que pueden modificar la fiebre, ¿no? Entonces, necesitan ustedes saber qué dispositivo tiene el paciente, calcular o sea, del dispositivo tienen que ver a cuántos litros está. Allá sacar una FiO2 aproximada, que son los datos que ustedes van a poner. La FiO2 aproximada y la temperatura. No les pongan a todos 21 porque sale mal la gasometría. Y se calcula el índice de Kirby. Y de allí, ejemplo, yo puedo decir, el paciente va a ocupar un dispositivo mayor de oxígeno o puede incluso el paciente necesitar una intubación temprana. O les comento, ¿no? Posiblemente no lo conozcan tampoco, pero por ejemplo, hace poco yo también me enteré que hay el índice de ROX. El índice de ROX, ROX, si no me equivoco, así se escribe. Y si luego ustedes que todo buscan rápido, lo pueden subir al chat y algún día lo veré. Este índice, al igual que todo esto se hizo como para el COVID, pero la verdad que nos esperamos quedarlo para muchos otros pacientes, son para lo que nos va a decir si el paciente hay una mejoría o no con el dispositivo que nosotros pongamos. Se mide antes y luego después del dispositivo para ver si hay una necesidad de una intubación temprana, que son parámetros que nos van a ayudar para la toma de decisiones. Hay pacientes donde no hay que pensar en nada, ¿no? Ya desde el principio pues se ve que van a necesitar intubación, pero hay otros donde uno le puede dar chance a un dispositivo y aquí nos está ese índice que nos ayuda, ¿no? Y después de eso, no sé si llegas a mencionar lo demás, que es la tomografía y la placa de tórax que ya mencionaron, la tomografía que es pues mayor utilidad, ¿no? Y si se pudiera una espirometría, pues estaría bien. Rodrigo, te escucho. Doctora, no sé si la escuché bien, pero creo que dijo que no pusiéramos la FiO2 a 21 porque nos iba a salir mal. Sí, que a todos le pusieran, sí, a todos se le ponen, Rodrigo. O sea, que si a todos le ponen FiO2 del 21, pues la presión parcial no sale bien. No sé si me explico. En la gasometría, si ustedes meten los datos mal, si solo ponen la FiO2 del 21, lo que más se va a ver afectado es el cálculo para sacar el índice de Kirby, es la presión parcial de oxígeno. No sé si me explico, Rodrigo. Contéstame algo. No me explico, pero sí me oyes. Okay. Sí la oigo. Ok. Si yo cambio, por ejemplo, vamos a suponer, se los voy a explicar, espero yo que les quede súper claro cuando veamos algunas gasometrías, pero les voy a poner un ejemplo. Si yo pongo una FiO2 del 21 y yo tengo una PO2 del 60 milímetros de mercurio, ¿cuánto es el índice de Kirby? Automáticamente podrían no hacer el índice de Kirby porque la FiO2 es menos del 50. Podrían hacerla directamente con 3 veces a 1. Pero si sacamos el índice de Kirby, ¿cuánto es? Si lo ponen en el chat y alguien me lo lee, estaría genial. Es 285. 285 Odianei. Y si tú lees ese Odianei, ¿cómo ves? ¿Está bien o está mal? ¿Hay un problema o algo? Pues creo que no estoy segura de si está alterado porque se supone que es arriba de 300. Bueno, sí está alterado porque creo que tiene insuficiencia. Bueno, sí está alterado. Pero no es tanto, ¿verdad? Sí, o sea, levemente. No algo preocupante, ¿o sí? Ajá, o sea, está un poco está arriba de lo normal, pero no es muy preocupante. Muy bien. Pero ¿qué tal que yo te dijera que ya vi que están poniendo la ECORRA, sí encontré una manera. Pues creo, ¿qué tal si yo te dijera que el interno que lo puso el 21%, pero en realidad no es al 21%, estaba al 40% y siempre tiene ese, ¿cuánto te dije de PO2? ¿Cuánto les dije de PO2? 60. 60. Ajá. ¿Y ahora cuánto va a ser su índice de Kirby? Pero, ¿cuánto tenía de que le puso 21, pero no se dio cuenta que tenía puntas nasales a 5 litros. O sea, tenía el 40%.
¿Cuánto va a ser su índice de Kirby? 150. ¿Y qué tal estuvo 150. eso? Muy No bien. sé si ahora sí me expliqué Bueno, mejor. ya le entendí. Sí, que no a O sea, hay que todos. fijarnos si el paciente pues tiene algún apoyo, ¿no? Exacto, y ver los litros. No sé si me explico. La FIO2 debe ser lo más aproximada posible a la realidad, porque si la FIO2 se la captan mal, la presión parcial va a salir, pues a lo mejor súper bien, pero cuando hagan su índice de Kirby, no va a ser correcto, porque no era esa FIO2. ¿Sí me expliqué, Rodrigo? Sí, doctora. Entonces, Sí. Ahora, con los ejercicios, les digo, no, yo espero de verdad que les quede súper claro, porque ahorita al final de hoy les voy a explicar qué van a hacer con las gasometrías y les debe quedar claro entender lo que acabamos de explicarle y todo lo que hemos visto, ¿no? Para que a ustedes les quede más claro todo esto. Puedes continuar, Jaime. Ok. Y bueno, en ese cuadro que estaba en el Harrison, pues solo te lo dividía en leve, moderado e intenso. Va a ser agudo si se presenta dentro de la primera semana después de la lesión clínica o los síntomas respiratorios que aparecen en el paciente. También en los signos radiológicos podremos encontrar opacidades bilaterales, como ya mencionaron, que no se explican por otra patología. Y también tenemos que ver que tenga una ausencia de la hipertensión en la aurícula izquierda, ya que esto podría orientarnos más a una pues etiología cardíaca. Si es menor de 18 la presión de enclavamiento, pues sí es más sugestivo a un origen pulmonar, y si es más de 18 es un origen cardíaco. Y bueno, en cuanto al tratamiento, estas metas te las ponía igual el Harrison, que pues las podemos ver acá. Son la ventilación, una oxigenación adecuada, minimizar la acidosis. Esto es con la toma de gasometrías con un cierto periodo de tiempo para ver que el pH esté por arriba del 7.3, y una diuresis adecuada, pero algunos pacientes no van a requerir tanto la diuresis, porque si tienen alguna patología que pudiera predisponerlos a una hipotensión, pues no sería lo adecuado, ¿no? Y bueno, aquí se resume prácticamente lo que debemos hacer: buscar en el paciente una oxemia adecuada o el pH normal, tratar las causas que están provocando la insuficiencia, reducir el consumo de oxígeno, optimizar el transporte de oxígeno, y las medidas generales, que pues son una higiene bronquial, son el uso de beta bloqueantes para mejorar la oxigenación, y pues más adelante pues cada quien lo lea con calma. Y también la oxigenoterapia va a ser uno de los pilares principales del tratamiento de los pacientes. Esto se define como una administración de oxígeno con concentraciones mayores al aire ambiental, con el fin de aumentar la concentración de oxígeno en la sangre y prevenir las lecciones de hipoxia. Es el valor mínimo de la presión arterial de oxígeno que debemos buscar, pues es una presión mayor de 60 milímetros de mercurio. Y los objetivos de esta terapia pues son tratar la hipoxemia, disminuir el trabajo respiratorio y el trabajo cardíaco. Ahora, hablando de los dispositivos. A ver, antes de esa, Jaime, muy bien. Quisiera, por ejemplo, ¿cuáles serían para ustedes algunas indicaciones de a ver si me explico, de ventilación mecánica? ¿Cuáles serían las indicaciones que pensarían, antes de que pongas la de dispositivos, cuáles serían las indicaciones que les ayudarían a decidir que amerita ventilación mecánica al paciente desde el principio? alteración del estado de conciencia. ¿Cuánto? Ponle un número. No sé, 8 de... Ok, 8, menor o igual a 8, correcto, Diane. ¿Rodrigo? Podría ser que el paciente tenga un gran esfuerzo respiratorio. Fatiga, correcto, sí. De hecho, creo que de las principales también. ¿Amuri?
cianosis, ya sea periférica o peribucal. Correcto, Amuri, que también un poco habla del cansancio, ¿correcto? Dami, ojalá que si lo pueden ir poniendo todo eso. Dami. Pues que se sospeche que haya una obstrucción en la vía aérea superior, como un edema laringio o algo así. Aquí, por ejemplo, tendríamos, hablando de una anafilaxia, ahora pudiera ser una intubación temprana, sería por proteger antes de que ya no se pueda intubar, ¿correcto? O sea, normalmente, por ejemplo, un shock anafiláctico, en un rato, 20 minutos, el paciente ya se está ahogando y ya no lo vas a poder intubar. Una intubación temprana para proteger un edema laringio, ¿correcto? Intoxicaciones también. ¿Alguien más que se acuerde de otras indicaciones de ingreso, de inicio, por ejemplo? Podría ser una frecuencia respiratoria más de 24. Bueno, eso es un poco relativo, porque, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, si está, puede ser nada más que esté, pues a lo mejor por compensaciones o algo, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado mucho de sepsis, pero, por ejemplo, en la sepsis hay taquipnea y no necesariamente tiene que ser directa de intubación. Pudiera ser, ¿no? Pero posiblemente también sea nada más por el compensación. A ver, había visto otra mano que... A ver, Raizer. Yo había leído que para que se pueda iniciar la ventilación mecánica no invasiva, se necesitaba lo que es un criterio clínico y un criterio gasométrico. Dentro de los criterios gasométricos, creo que para iniciarlo, creo que el paciente tenía que tener un pH menor de 7.35. Y de los criterios clínicos, si no me equivoco, decía que tenga frecuencia respiratoria menor de 24, en caso de que el paciente presente hipercapnia, y creo que, o igual si era mayor de 30, si el paciente presentaba hipoxemia, pero sí te pedía que para la no invasiva que cumplieras un criterio clínico y uno gasométrico. Estás hablando de la no invasiva, ¿verdad, Raizer? ¿Cuál Sí. sería un criterio muy importante en la no invasiva? Esos son los criterios gasométricos. Un criterio que es muy importante para la no invasiva. El índice de Kirby. No, no tanto. Bueno, la intención de la no invasiva es la no invasión, ¿no? Pero se supone que la FIO2 puede ser totalmente muy similar, incluso el PIP o el CPAP o lo que le pongan no invasivo, puede ser tan similar como en un ventilador mecánico. Una cosa importante de la no invasiva. La FIO2 puede ser altísima, o sea, la FIO2 todo lo puedes manejar casi igual que con un ventilador. ¿Qué cosas sí tiene que tener el paciente y es indispensable? A ver, Amuri. Que el paciente pueda seguir respirando. Exacto. Que tenga función. Exacto. Que tenga el esfuerzo y el estado de conciencia y que acepte estar allá con su... Bueno, ahorita hay varios dispositivos que no invasivos, ¿verdad? A lo mejor alguno lo menciona ahorita Jaime, y si no, pues yo se los menciono. Pero efectivamente, aquí el paciente tiene que hacer el esfuerzo de ventilar. Si el paciente está cansado, si el paciente ya tiene fatiga, si el paciente ya está muy desaturado o neurológicamente no apoya, la ventilación tendría que ser invasiva. Los criterios gasométricos, por ejemplo, un paciente no invasivo, un EPOC, ahorita pudiera ser un COVID de esos que son aguantadores con estados con saturación de 65, pero Glasgow de 15, entonces poder hacer algunas de esas indicaciones, ¿no? Pero una cosa importante de la no invasiva es que el paciente se deje el dispositivo, que colabore totalmente y que tenga el estado de conciencia para hacer el esfuerzo ventilatorio. Y ahorita vamos a platicar un poquito de lo que son los dispositivos y tomar en cuenta, como les dije, los criterios para hacer una ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva. O sea, hay que ver tempranamente estos criterios para que no esperar, ¿verdad?, a que el paciente ya caiga en paro o algo para ventilarlo. Definitivamente esto pasa todo el tiempo, ¿no? Pero hay que tratar de evitarlo. Adelante, Jaime. Muy bien. Pues los sistemas de suministro se pueden dividir en bajo o alto flujo. Los de bajo flujo
Principalmente son la cánula nasal, la máscara simple y pues los de alto flujo, pues la de Venturi y este mezclador nebulizador. Más adelante les pongo estas imágenes que son lo de las puntas nasales, la mascarilla simple. Esta es la de Venturi, la de nebulizador. Y esta es una que te mencionaba igual el Suviram, que se llama OptiFlow, que les dice que da una FiO2 de hasta el 30 al 100% a un flujo bastante alto, 50 litros por minuto. Y ya en la última diapositiva, pues les resumo lo que cada uno va a aportar de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente. ¿Cuál es la mascarilla, por ejemplo? Más o menos cada litro de, por ejemplo, de la de cánulas nasales o puntas nasales, como nosotros le llamamos, ¿cuánto aporta cada litro más o menos? O sea, el porcentaje de FiO2. Sí, de FiO2, sí, cada litro. ¿Cuánto aporta? ¿Puedo preguntarles otra vez a los que siguen alzando su mano o no la bajaron? ¿O la quieren seguir teniendo arriba? ¿Cuánto aporta cada litro, más o menos, de las puntas? Díganme. Jaime, ¿tú lo sabes? Ahí está ya. Bueno, esto de 24 a 39%. Ajá, pero cada litro más o menos, ¿cuánto aporta? Como 5. ¿Cómo? Un poco menos, ¿no? Como 3 litros más o menos. Entonces, el dispositivo, por lo general, aún a 5 litros con puntas nasales no va a aportar más de 40. Y más va a dañar la capacidad nasal, ¿verdad? Puede producir molestias, dolor de cabeza, etcétera. Entonces, pues, si las puntas nasales tienen que tomar en cuenta que lo más que va a aportar es 40. La mascarilla facial simple, que es la que es sin reservorio, es lo mismo, más o menos, de 40 a 50. La diferencia es que es menos molesta, no es invasiva y aparte pues, allá la puede abarcar nariz y boca, la pueden poner a flujos de hasta 10 más o menos, como lo dice aquí Jaime, de 8 a 10 litros puede poner un flujo más alto y el paciente lo tolera bien. Lo malo es que el paciente pues, no puede hablar, no puede comer o se la tiene que quitar, etcétera. La mascarilla con reservorio que da FiO2 que pueden llegar a ser de alto flujo, ¿a qué se refiere el tener el reservorio? Les voy a preguntar a los que no bajaron su mano, ¿están de acuerdo? Tiene una especie de bolsa, ¿no? Que es donde se va como que conservando y hay una mayor cantidad de oxígeno, es decir, no se va a perder, sino que se va reservando el oxígeno cuando va inspirando el paciente. Perfecto, Amuri. Eso nos permite una FiO2 más alta. ¿De qué crees tú que dependa que esa FiO2 sí sea? O sea, no sé si me explico. Que si tú le pones mascarilla facial con reservorio a 10 litros por minuto y tú estás esperando una FiO2 alrededor del 50, más o menos 50, 60, ¿qué crees que es necesario para que esa FiO2 sí sea para el paciente? O sea, sí la use el paciente o sí esté realmente ese 50 o 60, lo que se le esté poniendo. Que esté bien sellado. Exacto, que esté haciendo su función el reservorio, ¿verdad? Porque siempre se los digo, si el paciente la mitad de la mascarilla la tiene solo en la nariz, no la tiene en la boca, o la mitad en la oreja o en un ojo, pues ya lo malo de estos dispositivos es que se mezclan con el aire ambiente y ya no sería su función. Correcto. La mascarilla tipo Venturi, en el medio hospitalario no hay, pero hay algunas que se asemejan. No sé si puedes ponernos la imagen, por favor, Jaime. La mascarilla tipo Venturi es la de abajo y la OptiFlow es la que está de moda igual para el COVID. Entre los que se dan en sus casas y son que tienen dinero y en otras que hay hospitales donde la manejan, muy parecida al OptiFlow de arriba. Pero esa tipo Venturi es la que precisamente está señalando Jaime. ¿Alguien sabe de esa? Seguro a lo mejor la hayan visto, pero no igualita a esa. ¿Alguien la ha visto?
¿Alguien que levante la mano? ¿Amuri? Sí, doctora. Lo que pasa es que mi abuelita le dio COVID el año pasado y tuvimos que conseguir ese tipo de mascarillas para que use la T1 porque no subía su saturación a más de 80. Entonces, cuando le cambiaron las cánulas a la mascarilla con reservorio, pues ya fue mejorando. Eso es correcto. ¿Es esta del tipo Venturi o fue con reservorio, la que tiene la bolsita abajo? Fue de reservorio. Ah, ok. Esa sí, y normalmente en los hospitales no hay. Efectivamente se tiene que comprar para tratar de concentrar la mayor cantidad de oxígeno. Es correcto. La tipo Venturi, no sé si les digo, la hayan visto también. La purita, ¿no? Exacto. ¿Me lo puedes explicar un poco, Jaime, cómo funciona? Bueno, pues aquí vemos que está como que tiene ciertas medidas. Esto quiere decir que podemos controlar a qué tanto por ciento le damos el oxígeno al paciente. Y si o sea, si ponemos que es menor de 50%, pues la válvula va a seguir abierta, entonces puede funcionar como de bajo flujo, eso entendí, y ya más de 50 se sella y pues depende totalmente del oxígeno que le damos al paciente. Eso estuvo perfecto, Jaime. Muy bien. En este tipo de mascarilla, ¿Alguien escucha a la doctora? No, ya no se escucha. No. Ya. Pensé que fue mi internet. Pero sí te escuchas medio lagueado. ¿Yo? No, Rodrigo. Bueno. en este tipo Venturi, lo conocemos con el Puritan. En el Puritan, abajo tiene como un reservorio, pero normalmente ese reservorio es un poco más grande, es como un bote y una manguera más gruesa. Efectivamente, como dijo Jaime, con menos del 50% se mezcla con el aire ambiente. Después del 50 es totalmente controlada por el dispositivo, se sella totalmente y el dispositivo es el que da la FiO2. Aquí es independientemente de los litros. Los litros están concentrados a 10 más o menos, 10 o 15, pero la FiO2 es la que nosotros vamos a administrar. Viene la FiO2 que nosotros queremos. Es como el ventilador. Nosotros le ponemos la FiO2 que queremos, independientemente tanto de los litros, sino más bien de la FiO2 que nosotros queremos. Y se sella totalmente. Obviamente, tiene mucho que depender de la misma razón que el paciente se la deje, esté consciente y pueda, para que pueda suministrar esa FiO2 hasta el 80 o 100%. Existe otro dispositivo que ahorita también salió, que espero deletrearlo bien, es VAIN, VAIN. Y también lo pueden encontrar para que lo conozcan en internet, vean la imagen. Es un dispositivo igual no invasivo, utilizado actualmente de alto flujo, también para pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Y el otro es el Optiflow, como el que tiene el paciente, son las cánulas. En algunos hospitales en algunos hospitales privados y también en algunos pacientes ambulatorios. ¿Te falta algo más, Jaime? No, doctora, por mi parte sería todo. Correcto. Hoy lo dejaríamos aquí. Solo me gustaría saber si entre los presentes algunos cuentan con gasometrías. ¿Quiénes tienen alguna gasometría que pudieran proporcionar? Amuri, ya dice que tiene una. ¿Quién más? Indra, perfecto. ¿Qué más? Indra y Amuri son casi iguales. Ok. Paulette, correcto. Yo puedo intentar conseguir una. ¿Quién dijo eso? Romina. Doctora. Muy bien, ¿manda?
Romina ya se apuntó con una. ¿Mande? Yo sé que expone... Rodrigo, te Yo sé que escucho. expone después y tengo tengo gasometrías de los cursos pasados, por ejemplo, los que ya pasaron por urgencias. Tengo algunas, no sé si quiere que las... ¿Las tienes listas, por ejemplo, para que yo las vea? Rodrigo se fue. Ahí volvió. Ya me está Pues contestando. no las tengo ahorita en unas diapositivas como tal. O sea, es que creo que tengo mucho lag. O sea, creo que escucho las cosas muy después de que me las dicen. Pero no las tengo listas en este momento, pero las puedo tener para el viernes sin problemas. La cosa es que me gustaría que las analicen antes del viernes. ¿No las podrás subir? O sea, por ejemplo, mañana, es decir, ¿cuántas tienes, Las Rodrigo? puedo subir hoy si quieren. Perfecto. ¿Cuántas tienes tú? No sé cuántas sean, pero lo puedo revisar. Bueno, un ejemplo, 3. Yo creo que sí, más o menos. Romina, ¿tú crees poder conseguir una hoy? ¿O no? Si no, no hay problema. Sí, que sí me puedo encontrar. No. Muy bien. Bueno, entonces, miren, tengo Paulette. A ver. Doctora, Sí. creo que igual puedo conseguir una. Mi papá trabaja sin enfermero en el hospital y creo que me puede conseguir una hoy. Ok. Entonces voy a ver si no me equivoqué. Mari Jesús, creo que también. A ver si no me hago bolas. Sí, doctora, una. Ok. Entonces, ¿cuántas ya tenemos? Estoy considerando la de Indra. ¿Mande? Doctora. A Muri tengo como 4, me las acaban de enviar. Amuri, ok. ¿Puedes subirlas? ¿Crees que las puedes tomar una foto? Simplemente puedes compartir una imagen y tu pantalla. ¿Crees que puedes hacer eso, Amuri? Imagen no, pero se la puedo poner en el chat. Y si se la pasas a alguien la foto y la sube, solo para que yo la vea rápidamente. Indra, ¿tú ya la tienes? Sí, la voy a poner en el chat, doctora. Perfecto. Déjenme echarle un ojo al chat. Me voy, pero no es que ahora me salí sin querer. Ya no me falló. ¿Cuántos casos necesita? Te estoy consiguiendo. Pues yo creo que como unas 8, porque ahorita les voy a explicar lo que vamos a hacer. 2. Ok, voy a checar el chat. Estoy a nada de poner el chat para ver cuáles ya subieron. Rodrigo, ¿en qué salón estás? ¿En el B o en el F? Bueno, les envié mis casos al grupo del F, pero no sé si se la puede enviar a Rodrigo directamente. Y ya, o las pusieron ya no puedo verlo, o las pusieron en el chat, no sé cómo lo hice hace un rato. Indra puso unas en el chat. Chin. Espérenme, debo poder, ¿cómo se hace esto? Bueno, una. Ahí voy. Indra ya puso una. Entonces, a ver, aquí estoy. Esta que está poniendo Indra, les voy a decir quiénes la van a revisar. Y les voy a pedir a alguien, por favor, que lo vaya escribiendo en el chat lo que van a hacer. Si en algún punto me dejan de oír, por favor, que me avisen. Esta que puso Indra, la van a analizar del número 1, 2, 3 y 4, o sea, de Rosy, Misael, Cristel y Reiser. ¿Qué van a...? Yo conseguí como 16. No tantas. Ya me las pasaron de todas maneras. ¿Quién contestó, Paulette? Sí, ya me pasaron como 16 gasos. Ok, ya, bueno, ahí cerramos. ¿Cuántas me puedes subir ahorita, Paulette? Ahorita las subo. Ok. ¿Cuántas quiere que les suba? Como 4. 4 porque ya subieron, Indra ya puso la suya. Y aquí estoy revisando el chat. Ya envié las mías, doctora. Ok. Estas las voy a numerar. Espero que las podamos numerar. ¿Cómo las podríamos numerar para que todos estemos? Con el nombre. Bueno, el mío tiene nombre. Perfecto. Qué mal, pero ni modo. Empezamos con Pascual Chuk. Es la primera que yo estoy viendo. ¿Está bien? ¿O hay otra antes? Espérenme. No, sí. No, hay una. Primero la de Indra. Espérenme.
Entonces la de Indra va a ser la número 1, Sul Shol. Indra la van a analizar, repito, Rosy, Misael, Cristel y Raizer. ¿Qué van a poner? Van a poner el diagnóstico gasométrico. Si alguien lo puede escribir en el chat, tal vez le pediría a Rodrigo, por favor, que lo vaya escribiendo. Diagnóstico gasométrico. Dispositivo que tiene el paciente. Índice de Kirby. Probable diagnóstico clínico. Y si consideran algún cambio o algo con respecto al dispositivo. O sea, por ejemplo, tiene un índice de Kirby de 100 y yo creo que tiene puntas nasales. Tal vez sea bueno pasarle a un dispositivo de alto flujo. Eso van a hacer con cada gasometría. En este caso, el primer grupo que mencioné de Rosy hasta Raizer van a poner esa gasometría de Indra y a un ladito le van a poner lo que les acabo de decir en una diapositiva. Nada más uno me lo va a presentar, así lo vamos a hacer. Voy a pasar a la siguiente imagen. La siguiente imagen es la de Amuri, que dice paciente Chukoyok Pascual. Y Chukoyok Pascual lo van a hacer Elías, Dami, Valentina y Estefanía. Lo mismo. Si tienen alguna duda, griten, por favor. O sea, díganmelo porque no estoy leyendo más que las gasos. Casimira, Sidku. Le tocaría a Palmira, Diana, Brandon y Jaime. Supongo que Jorge Díaz Castillo es las dos partes de la diapositiva. Le tocaría a Andrés Vicente, Dianey y Alejandro. ¿Sí? Doctora, ¿puede repetir el del equipo 3, Casimira? Sí, es la anterior, es la que dice Sitku Casimira. Y son como 3 porque está como separada. Luego sigue Jorge Díaz Castillo. Esa le tocaría, ya me perdí. ¿Con quién empecé? ¿Con quién terminé? Más bien, ¿con Jaime fue la anterior? ¿El último fue Jaime de un equipo? ¿Alguien me conteste? Terminó con Dianey, Vicente, Andrés y Alejandro. Alejandro, ok. Ellos le toca a Jorge Díaz Castillo. Y tienen 2 partes. O sea, están 2 partes. Chu Pascual es el mismo, creo que ya habíamos visto. A Pascual ya lo había ayudado. Ok. Muy bien. Ya vi que subieron. La que está dando Paulette. Paulette está poniendo una que no tiene nombre, pero la puso Paulette. Le tocaría desde Melissa, David, Rodrigo, Janet y Carlos. La que puso Paulette le toca a Melissa, David, Rodrigo, Janet, Carlos. Mismo ejercicio. El ejercicio es exactamente el mismo. Es un diagnóstico gasométrico, un diagnóstico clínico, índice de Kirby. Si, por ejemplo, piensan que es un diagnóstico acidosis metabólica, tienen que decir acidosis metabólica compensada por la CO2 o descompensada, etcétera. Mari Jesús ya puso otra. Doctora, ¿Sí? Disculpe la interrupción, solo una duda. El equipo 4 nos tocó Jorge Díaz Castillo, ¿verdad? Oh, no me acuerdo. Qué triste. No lo sé. Okay. Espero que... No hay problema. Gracias. Espero que sí. Pérez Rosado le tocaría a Indra, a Muri, Axel y José Ricardo. Una que dice Pérez Rosado. Estamos invadiendo toda la privacidad de los pacientes. Espero que de aquí no salgan, no nos van a terminar demandando. Sí, hay 4. Hay 4. O sea, creo que no sé si no las ve todas, pero son 4. ¿La de cuál, Las bases que envié son 4 diferentes, solo que me pidieron, o sea, me las enviaron sin nombre.
A ver, ¿eres Paulette? Sí, envié 4 diferentes. Ah, bueno. Entonces, ¿a quién le había dado la primera de Paulette? A nosotros. Ok. De Melissa Tolosa. Equipo. Ok, muy bien. La segunda de Paulette la vería Ángel, Ulises, Raúl y Paulette. Ángel, Ulises, Raúl y Paulette. La segunda de Paulette. Una. Ok, doctora. Gracias, alguien ya me contestó. Son 2, yo nada más veo 2, Paulette. Ah, ya la vi, ya pusiste, es que Melissa contestó y luego sigue. La tercera de Paulette la vería Belén, Misael, Odaris y Rodrigo. Belén, Misael, Odaris y Rodrigo. Ok, doctora. Ok. Y la cuarta de Paulette, que es la última, la veía Laura, María Jesús, Estefane y Jocelyn. Hasta Jocelyn. Y creo que, a ver, Rodrigo puso la foto de las válvulas Venturi. Me falta una gasometría. Ahí está. Indra, ¿es otra o es la misma? Es otra para mi último equipo. Son otras gasometrías. Perfecto. Esta va a ser la última que acaba de poner Indra. La última. Y no tiene nombre, pero tiene un dedo. Ah, sí tiene nombre. Dice Cobo Ewan Pilar. Esa la verían Romina, Luis Eduardo y Saúl. Ok, doctora. Romina, Luis Eduardo, Saúl. Acuérdense, algo súper sencillo, porque es así, pon la gasometría y a un ladito, en una parte, en algún lado, ponen lo que les acabo de decir. Diagnóstico gasométrico, diagnóstico clínico, cosa posible, dispositivo que ustedes creen, índice de Kirby y si tienen algún comentario o algo que decir de acuerdo al dispositivo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Alguien que me conteste? Doctora, perdón. El dispositivo, poner el dispositivo en la gasometría, o sea, que creemos que tiene. Exactamente. Nos vamos a basar de acuerdo a la PO2, ¿no? Muy bien, muy bien. Así es, ¿no? Así es, efectivamente, como lo estás diciendo. En base a la FIO2, ustedes van a pensar en un dispositivo que puede tener el paciente, o dos, ¿no? Lo que ustedes crean. Eso vamos a hacer. ¿Sí me expliqué? Creo que sí, porque eso estuvo muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Si alguien, por ejemplo, no entendió su gasometría o no encontró, no entendió, no estaba bien el nombre, pues que busque otra gasometría e interpretan otra, ponen la foto y la interpretan. ¿De acuerdo? Igual cosas que a alguien le faltó, no ve bien. Yo tengo un montón que se ven claritas, solo que exacto. Si alguien le dice, no, esta no me sirve, esta no sirvió, bueno, lo único que vamos a hacer es analizar algunas gasometrías. Entonces, pueden traer cualquiera, exactamente. Si esa no les gustó, esa no estuvo bien o algo no le entendieron, pues busquen otra y la ponen. Que no haya pretexto para que revisemos varias, alrededor de 8 más o menos, o 9. Y nos vemos el viernes. El viernes comenzamos con Rodrigo, el otro Rodrigo, que es EPOC, el manejo agudo del EPOC, el manejo agudo del asma, y terminamos con la parte de las gasometrías. Si no tienen ninguna duda, que pasen buenas tardes y nos escuchamos el viernes. Cuídense mucho. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.